El petróleo, el combustible más utilizado en el planeta. Se trata de un compuesto de color negro, hecho a base de carbonos que se caracteriza por liberar una gran cantidad de energía, siendo esta la razón por la que es el combustible más utilizado. Es conseguido a través de la excavación en diferentes lugares, específicamente debajo del mar, debido a que está hecho de restos fosilizados de seres vivos que vivieron hace cientos de millones de años. Específicamente, por esto último es que es considerado un recurso no renovable, debido a que estos depósitos bajo el agua son limitados y en algún momento se van a terminar. A pesar de ser un muy buen combustible en términos de energía generada, este compuesto tiene una falla muy grande, la cual es el alto grado de contaminación que genera en diferentes ámbitos, ya sea gracias a las grandes cantidades de dióxido de carbono generadas a la hora de quemarlo para producir energía eléctrica y como combustible de la mayoría de los medios de transporte a nivel mundial, o por la contaminación que generan los diversos productos derivados del mismo, como lo puede ser el plástico, el cual termina en forma de basura que se acumula en todo el mundo. Sin embargo, a como nos concierne el día de hoy, la contaminación más importante es la que pueden generar los derrames de petróleo, que ocurren de vez en cuando en diferentes partes del mundo. Estos son muy peligrosos debido a que en poco tiempo se pueden derramar cientos de miles de litros, como lo fue en el caso del pozo de Ixtoc, cerca de Campeche, México. El 3 de junio de 1979, durante 9 meses de fuga se liberaron alrededor de 461,000 toneladas de petróleo, dándole así el título del derrame más grande de la historia. Esto da una idea de qué tan fuerte y qué tan grande puede ser un derrame, lo cual nos lleva a la situación problema. El derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos Pemex, ubicada en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en 2014 provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad de agua para el consumo humano, fauna silvestre y ganado. Aunque las evidencias de los daños ocasionados por el derrame ya no son físicamente visibles, se ha detectado que las instalaciones de la refinería siguen expulsando al exterior aguas residuales que contienen hidrocarburos y aceites, provocando un daño sobre la integridad de elementos naturales como el suelo o los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos. Para comprender por qué los derrames como estos son tan peligrosos para las personas y para el ecosistema, tenemos que comprender las diferencias entre el petróleo y el agua, sus interacciones y sus componentes químicos. Y para esto necesitamos saber qué es un hidrocarburo. ¿Qué es un hidrocarburo? Un hidrocarburo es un compuesto orgánico que está formado únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Las cadenas de átomos que forman pueden llegar a ser abiertas o cerradas, tanto como lineales o ramificadas. Estos son los compuestos orgánicos más simples y son considerados sustancias principales de las cuales se derivan los demás compuestos orgánicos. Los hidrocarburos pueden encontrarse de 4 formas diferentes: líquidos, líquidos por condensación, gaseosos y sólidos. Al hidrocarburo extraído directamente de la tierra en estado líquido se le denomina petróleo, mientras que si es encontrado en estado gaseoso se le llama gas natural. La explotación de estos dos compuestos es muy importante para la economía, ya que se crean combustibles fósiles. Estructuras y características de los hidrocarburos principales. Las estructuras y las características de los diferentes hidrocarburos contenidos en el petróleo son aquellas que le proporcionan sus atributos, por lo que para comprender sus interacciones con el agua necesitamos primero entender cuáles son estos hidrocarburos y cómo es su composición. Los hidrocarburos principales en el petróleo son el metano, eteno, hexano, benceno y octano. Empezando por las cadenas más pequeñas, el metano y el eteno tienen masas molares pequeñas, debido a que tienen pocos carbonos, lo cual les da puntos de ebullición bajos, siendo gases a temperatura ambiente y teniendo así una densidad baja. En cuanto al hexano, el benceno y el octano tienen arriba de 6 carbonos, aumentando así su masa molar, lo cual les proporciona puntos de ebullición más altos, siendo así líquidos a temperatura ambiente. Además de esto les otorga una densidad bastante alta. Todos estos compuestos son no polares debido a que sus diferencias de electronegatividad entre sus moléculas son muy bajas, además de que todos presentan estructuras tetraedales a excepción del benceno, el cual presenta una estructura hexagonal plana. Estudiando su contraparte, el agua es un compuesto conformado por moléculas de hidrógeno y oxígeno. Esto le da una gran diferencia de electronegatividad, lo cual le da una polaridad mucho más marcada.
También presenta una consistencia líquida a temperatura ambiente, además de una densidad muy alta de casi 1000 kilos por metro cúbico. Esta es la razón por la cual los derrames de petróleo y de otros hidrocarburos son peligrosos en ecosistemas acuáticos o marinos. El petróleo, al estar hecho de hidrocarburos con moléculas con enlaces no polares y estructuras tetraedrales, y por otro lado el agua, al ser una sustancia muy polar con estructuras bent, en inglés, o angulares, reciben fuerzas intermoleculares muy distintas, lo cual impide que el petróleo se pueda disolver en el agua. Además, estas mismas características hacen que el petróleo tenga menos densidad, por lo que se queda como una capa en la superficie del agua. En situaciones como estas, el agua contaminada adquiere un color oscuro y un olor a gasolina. Aunado a esto, los hidrocarburos pueden causar intoxicaciones muy graves, ya que estos incluidos como disolventes de tipo orgánico, la mayoría de las intoxicaciones ocurren de manera respiratoria, pero al igual pueden llevarse a cabo a través de contacto con la piel o por ingesta, causando así trastornos desde dolores de cabeza, irritación, hasta malestares más graves como causar diversos defectos en sistemas del cuerpo como el nervioso y hepático, tanto para los humanos como cualquier otra especie del ecosistema. Posibles soluciones. A pesar de que se han descubierto diferentes maneras de remover el petróleo del agua, esta sigue siendo una tarea muy compleja. Sin embargo, se han encontrado dos posibles soluciones. La primera utilizando membranas y la segunda es el desarrollo de un compuesto igualmente basado en el carbono, que incluye partículas de hierro, ambas diseñadas por ingenieros del MIT. En la primera posible solución, las membranas desarrolladas contienen algo a lo que sus creadores decidieron llamarles estructuras de poros jerárquicas. Las membranas están compuestas por una capa delgada de nanoporos y otra más gruesa de microporos, lo cual limita el paso de sustancias y materiales no deseados, al igual que permite el paso de líquidos de alta presión. No solamente las membranas pueden hacer eso, pueden hacer el efecto contrario, repeler agua y atraer petróleo. Como segunda posible solución, el compuesto desarrollado es una mezcla de compuestos no polares con estructuras carbónicas con un extra de partículas de hierro. Con esto se busca adherir al compuesto a las manchas de petróleo. Su misma polaridad hace posible que se mezclen, y gracias a las partículas de hierro, toda la nueva mezcla puede ser limpiada con ayuda de imanes. Solución escogida. La solución la cual nosotros elegimos fue la segunda. Esto fue decidido ya que se ve como la opción más acertada y más sencilla para producir. En la primera solución observamos que se tienen que producir membranas, las cuales tendrían que ser del tamaño del área que ocupa el derrame, lo cual se puede considerar como algo complicado ya que se necesita una inversión mayor y costaría más trabajo el poder colocar las membranas en la superficie del derrame. Mientras que la posible segunda solución que se encontró, al ser un compuesto que se puede mezclar con el petróleo, sería mucho más fácil de utilizar, solo sería cuestión de arrojar el líquido a la propia mancha. Luego, gracias a las partículas de hierro que hay en el compuesto, este sería capaz de ser removido con imanes. En teoría, esto permitiría que el petróleo sea removido en totalidad con cierta facilidad y con una eficiencia muy alta. Cabe aclarar que este compuesto sigue siendo un prototipo, sin embargo, si se sigue invirtiendo en él, podría ser capaz de eliminar hasta la toxicidad que atrae el petróleo al agua, permitiendo así que esta agua sea consumible y habitable por especies marinas en cuanto se termine de remover. Finalmente es muy importante recalcar que el agua es un recurso muy valioso por lo que se tiene que cuidar lo mejor posible, además de que también es hogar de todo tipo de fauna y flora, por lo que al buscar una solución a desastres como estos es muy importante. Como menciona la Constitución mexicana, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Esto nos otorga el derecho de tener un medio ambiente sano, lo cual la población de Cadereyta no está obteniendo. El gobierno y la empresa deben de tomar responsabilidad por las consecuencias que el accidente produjo a la comunidad, y se deben de seguir reforzando las leyes para que desastres así ocurran con cada vez menor frecuencia. Una vez que esto se logre, seremos capaces de vivir en un entorno seguro y con un futuro muy brillante.